tiempo. En honor a los que están acá y a los que se conectaron en el tiempo que tenía que ser, vamos a arrancar la capacitación. Eh, Primeramente, hay que entender cómo es el flujo, o sea, cómo entra el paciente al sistema de internación, y eso funciona a través del sistema ambulatorio. O sea, son dos sistemas totalmente diferentes que yo tengo que decirle al médico, por ejemplo, si es que le quiere internar a un paciente, que lo haga a través de eso. Vamos a compartir pantalla. Entonces el médico sí o sí tiene que tener una consulta, y en su consulta darle la internación para que le pueda aparecer. O sea, esto queda, yo estoy grabando acá, les voy a pasar después la grabación total, así para que se pueda ver lo más nítido posible y se pueda entender súper bien. Entonces no se preocupen de eso. Cuando el paciente, o sea, perdón, cuando el médico ya hace la orden de internación como tal, o sea, vamos a ver acá. Esta parte no le hagan caso todavía, este es el que el médico tiene que hacer. Pero es para que entiendan más cómo funciona el circuito. O sea, yo tengo que atenderle al paciente, tengo que cargarle su diagnóstico, su CIE-10, lo que sea. Vamos a ponerle, por ejemplo, no tiene nada que ver este CIE-10, pero igual le ponemos. Después, acá abajo, en el destino del paciente, en la mayoría de los casos es domicilio. Pero con el sistema de internación aparece esta opción, que el médico tiene que seleccionar internación para que a ustedes, a enfermería, le aparezca en el sistema de internación la orden de internación como tal. Entonces tiene que darle guardar, o sea, el médico tiene que darle guardar, mejor dicho, y tiene que generar la orden de internación. O sea, este papelito que nosotros teníamos de admisión termina, ya no se usa más. Lo mismo pasa, por ejemplo, si es que, por ejemplo, es un paciente urgente y ya pasa directo adentro de la urgencia. Tiene que decirle al familiar que le admisione por el sistema y que el médico haga el proceso de internación como tal. Obviamente, por ser un paciente grave, van a hacer todo lo que tengan que hacer de su rescate, etcétera, y después van a hacer el registro, obviamente, ¿verdad? Entonces, la orden de internación, por ejemplo, en este caso, supongamos que va a ser clínico, y acá por dolor de algo, le damos a guardar. Entonces, una vez que el médico hizo eso, ahora sí entramos nosotros en lo que nos corresponde en enfermería. Y dentro de enfermería nosotros tenemos esto que dice primeramente gestión de camas, que así como su nombre dice, es para saber, por ejemplo, el ingreso de paciente, la disponibilidad de camas, para modificar el estado de camas, si está activo, inactivo, reparación, etcétera, y para hacer las transferencias o los movimientos de camas de servicio, desde la urgencia a internado bloque A, internado bloque B, quirófano, terapia, etcétera. Vamos por partes. Si yo le quiero ingresar a un paciente, me va a aparecer acá en esta parte todas las listas de órdenes que se generaron. Si es que me sale esto así y me sale que no me da la opción para internar, me tienen que avisar, porque esto generalmente es cuando tiene ya una alta pendiente y, o sea, ya está dentro del sistema de internación y se generó doble nomás el pedido de internación, porque puede pasar, se puede duplicar sin querer. Un médico le revisó y otro médico le revisó y a la pura hacen, entonces generan dos órdenes de internaciones, pero había sido el paciente ya está internado por la primera orden, por así decirlo. Entonces yo tengo que darle acá ingresar pacientes, y nosotros sugerimos que completen esta parte, que es para saber el acompañante. Supongamos que la persona que le va a acompañar es esta, va a ser Pascual. Ustedes ponen su número de cédula, ya le va a estirar a través de la base de datos de la policía quién es esa persona, y tienen que poner el número de teléfono de esa persona. O sea, a mí me estira esto porque yo tenía guardado nomás, pero ustedes tienen que escribir y le tienen que dar guardar. Esto dependiendo del nivel, si es leve o de urgencias, porque todo al final se produce a través de las urgencias otra vez. Entonces, si es que, por ejemplo, ya fue lo uno que ya ingresó directo, es nivel 1, hay otra vuelta que dar ahí. Entonces, dependiendo de cómo sea la clasificación, le colocamos ahí y le damos guardar. Cuando me sale este que dice datos guardados, eso todavía no significa que se ingresó al paciente, solamente que guardó los datos que yo cargué acá arriba. Si se fijan, acá hay una línea verde y acá me dice selecciona la cama y el profesional. Ahí recién yo le voy a internar al paciente. Le doy acá a seleccionar
Y generalmente tenemos que acostumbrarnos a utilizar los filtros. Porque si ven acá dice todos, todos, yo voy a ver todas las camas de todos los servicios. Y yo tengo que seleccionar, por ejemplo, clínica médica y bloque A, por ejemplo. Le doy buscar. Si es que le selecciono yo el filtro y no aparece nada, ¿qué significa? Que no hay camas libres en ese servicio. Entonces hay que hablar con la gente de enfermería de ese servicio para saber si es que no liberó nomás la cama o realmente están todas las camas ocupadas, porque puede pasar eso. Nada acá, quiere decir que no hay ninguna cama, entonces yo tengo que buscar en otro lugar. Pero para liberar este y poder hacerle la internación, vamos a poner nomás así. Pero siempre recuerden que para ustedes los dos únicos filtros que les tiene que importar es el oficio, que sería la especialidad, en este caso clínica médica, ginecobstetricia, pediatría, cirugía, etc. Y piso sería dónde está, por ejemplo, clínica médica, bloque A, bloque B, bloque C. Si está en ginecobstetricia, sala de parto, maternidad, y así sucesivamente. Entonces, acá es importante que decidan y atiendan, lo más importante, dónde le van a internar. Porque si sin querer, por ejemplo, o sea, si no prestan atención y le registran, por ejemplo, en ginecobstetricia, sala de partos, tienen que solicitarle a un médico para que le haga la transferencia. Una vez que yo ya le moví a esa cama, yo no, como enfermero no le puedo sacar de ahí. Tiene que haber una solicitud de transferencia por parte de un médico para poder moverle. Entonces, traten de atender este ingreso, por lo menos de tomarse su tiempo y hacerlo bien. Yo sé que en urgencia, por ejemplo, es requerido a veces, pero traten de hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, supongamos, vamos a internarle en este que dice pediatría urgencias. Yo selecciono la cama, me dice cama 11 de pediatría, y yo tengo que seleccionar el profesional, el que le va a atender, y que generalmente eso ya está establecido que va a ser el médico de planta, por más que el médico de planta no le revise. Entonces, como el residente rota demasiado, entonces generalmente se le coloca al médico referente de ese turno o del servicio que está ahí. Entonces, puede ser el general o el de turno, pero que sea, siempre trate que sean un médico de planta. Entonces, supongamos que va a ser este Fabricio de cardiología. Entonces, le damos acá y le doy confirmar. Cuando me sale eso, el paciente ya está internado. Para eso yo me voy acá en enfermería. Vamos a sacar esto para saber, o sea, para verificar si le interné bien. Entonces me voy en enfermería, lista de camas, volvemos otra vez a nuestro filtro y nuestro paciente era perdón. Acá abajo nos aparece que se le asignó al doctor Fabricio y dice Evelyn. Entonces yo abro esto. Entonces, si se fijan, cada paciente, o sea, el paciente no es paciente, es una cama. Es una cama que ocupa un lugar en un servicio. Entonces yo tengo que seleccionar este, por ejemplo, cama 11, que le corresponde ahora a Evelyn, pero después puede ser otra persona. Acá ya va diciendo los días de internación que va atendiendo ese paciente. Entonces eso le puede servir, por ejemplo, a ustedes para saber cuántos días ya está registrado un paciente en ese lugar, por ejemplo. Lo primero que yo hago cuando le ingreso es esto, los signos vitales y antropométricos. Entonces yo le doy guardar si es que tengo que guardar algo. O sea, acá no me va a dejar guardar, obviamente, pues no estoy creando ningún valor. Y después empezamos ya con el que sería el proceso de atención de enfermería, que es lo que van anotando dependiendo si están en terapia, por ejemplo, cada una hora, o si están en internados, que generalmente suele ser 3, 4, 6 horas, dependiendo de lo que el médico diga. Entonces, si yo me voy acá en proceso de atención de enfermería, acá yo voy registrando la fecha y la hora de la ejecución de ese evento. O sea, en este apartado, por ejemplo, no hay problema con retroceder el tiempo. O sea, siempre en el día hábil, obviamente. O sea, yo no puedo cargar del 14, por ejemplo. Tengo que cargar del día de hoy. Puedo cargar un evento que ocurrió a las 2 de la mañana, a las 12 de la tarde. Ahora mismo, lo que pasó a la mañana, obviamente, siempre va a ser como encuadre en su guardia, ¿verdad? Entonces, acá, en este caso va a ser 12 y 21. Bueno, la
valoración es como ustedes le están viendo al paciente. O sea, lo que ustedes escriben ahora en ese papel van a tener que dividir en dos. Porque viene la valoración y la evaluación. Entonces, la valoración sería cómo ustedes le ven al paciente y la evaluación que le están haciendo a ese paciente durante esa intervención. Por ejemplo, paciente, cama estable, con signos vitales normales. Se le aplica dipirona, Entonces cargamos en evaluación todo lo que se le está haciendo a ese paciente durante esa revisión, por así decirlo, ¿verdad? Entonces acá va a ser, por ejemplo, paciente estable y acá se aplica dipirona 10 miligramos, o lo que sea. Entonces yo le doy guardar, me pregunta si quiero guardar, le doy sí, me dice excelente. Y va a salir acá abajo, y va a salir uno encima de otro. Algo que están haciendo los otros servicios y están haciendo mal es que cargan todito de seguido. Por ejemplo, acá me pone 02, 30, 04, 30, 06, 30. Tiene que cambiar acá arriba, porque médico legalmente eso no sirve. O sea, si acá me dice una hora y acá yo estoy poniendo varias horas, no corresponde. Tiene que ser un registro por cada evento. Sí. Ahora es las 12. Tengo a las 14, no es un horario que hacen hora, pero por ponerte un ejemplo, a las 14 puedo ir a escribir. Sí. ¿Puedo? ¿Me permite escribir ahí? Te va a dejar escribir sin problema. Yo puedo retroceder inclusive. Sí. Yo puedo retroceder inclusive acá, mira, siendo las 12:29 de hoy, puedo registrar a las 3 de la mañana. Me va a dejar retroceder. La fecha tiene que ser el día de hoy. Ya. Pero te permite escribir. Los de la noche lo que tenían problemas, no sé si anotaron a la 1 de la mañana, Sí, lo que también a las 11. Bueno, en realidad no tanto como problema, ¿verdad? Solamente que va a quedar un subregistro, así como vimos que se hizo en la fecha, o sea, en el día siguiente recién el registro del día anterior. O sea, yo a la 1 le pongo, le hago toda mi valoración a la 1, guardo. Le pongo a las 2 para escribir, porque no exige escribir cada una hora, porque si uno trabaja de enfermería normal. Sí. Entonces, por hora, si voy a escribir, yo me siento a las 16 y puedo escribir desde que empiezo a la 1. Sí. Entonces, por ejemplo, acá le pusimos a las 3 de la mañana. Yo le doy guardar y me deja guardar sin problema. El único inconveniente que tienen acá es adelantado. Yo no puedo registrar 12:50, por ejemplo. Porque me dice que solamente hay 10 minutos para escribir adelantado. Entonces, adelantado, yo no puedo adelantar, o sea, realmente eso está mal luego, ¿verdad? Porque ponerle que vos registras algo y en 5 o 10 minutos se puede descompensar y un desmadre total, entonces yo tengo que entrar y empezar a eliminar todo lo que escribí y volver a hacer todo de nuevo otra vez. Entonces, presta a la confusión. Hay servicios que sí se puede y hay servicios que no tengo que entregar a mi paciente y se hace un cierre en el papel. Entonces estaríamos haciendo una médica, cirugía, en cirugía, por ejemplo, hay pacientes que las 12:55 van al quirófano. Nuestra entrega de guardia es una menos hora. Este cambio de guardia, nosotros no podemos adelantar al paciente que traslada al quirófano porque el cambio de guardia. No, ya sería el entrante el que tiene que hacer eso. Entonces, Ahí, cambio de guardia. acá lo que ustedes tienen que hacer es organizar su entrada y, o sea, su cambio de guardia, lo que tienen que organizar por esos 10 minutos, ¿verdad? El corte de cierre, Sí. porque si yo cierro a las 12:30, me piden el quirófano que sube a las 12:40, ¿verdad? Sí. Puedo poner que ya paciente sube si es un paciente, ¿verdad? Porque clínicamente eso es lo que son más terapia y eso de repente son 2 a 3 pacientes lo que tienen, pero lo que tiene más de uno es el tema ahí, ¿verdad? Porque vienen para menos 10 que hacemos la entrega y no me permite hacer adelantado, entonces tengo que estar escribiendo medio sobre la hora lo que hago última hora. O mismo el ingreso, ponerle en cirugía. Nosotros a veces tenemos pacientes que ingresamos, sube al quirófano, se despierta, en menos de 3 horas se van de alta, en su lugar ya entra otro paciente. Y hay que, todavía vos no pudiste escribir, pero tú ya pudiste En realidad, ahí por ejemplo ya va a ser que ustedes hablen con el médico. Porque si el médico genera el paquete de alta enfermería no podemos hacer nada. Ya, y lo mismo en mi servicio, por ejemplo, nosotros no tenemos residentes y nuestros médicos vienen llegando
creo que va a ser un poquito tedioso hasta que se acostumbren que tienen que hacer así. O sea, nosotros tuvimos una reunión con... Va a tener que... Viste que a veces la disponibilidad de cama no es alta, ¿verdad? Por ejemplo, caso de cirugía que a veces ellos le ponen en el pasillo y eso, mientras que espera, ¿se puede agregar de repente cama a este sistema o no? Sí se puede, pero no es lo ideal. Pero te da la opción. A mí me da la opción para que yo cree camas temporales y puedo, o sea, ahí por ejemplo me tienen que avisar, tipo, ahora se usa, ahora no se usa y se desactiva otra vez, porque si no queda como si fuera una cama que es real. Ese es el problema que va a tener cirugía. Cirugía tiene una capacidad para 22 pacientes. Ellos suelen tener 32. No, y se puede habilitar todo también inclusive. O sea, si ustedes me dicen, por ejemplo, Urgencia, por ejemplo, también. Lo A ver, mismo. ellos tienen capacidad de 10 teóricamente. O a veces tienen 15. A veces tienen inclusive pacientes clínicos ahí ocupando esa cama. o sea, hay muchas cosas que se van a cambiar acá. O sea, todo eso de tirarse a los pacientes, por ejemplo, va a tener que disminuir muchísimo luego. Los sillones, a mí me hicieron una observación que en esta primera tanda no vamos a meter todavía, porque el sillón es volátil. O sea que No te habla de sillón urgencia. Ah. Ella es de cirugía. Y en cirugía es operado, a veces está en el sillón. Están esperando cama para que vos. A veces pacientes bueno, pero en realidad, o sea, podemos hacer, por ejemplo, que sí, o sea, para no llamarle cama, le podemos poner sillón luego, así su nombre como tal. Entonces ustedes ya saben ya que ese es un... Sí. Eso es cuando trabajas ahí, si tú vas ahí viendo. Vamos a agregar lo que tenemos. O sea, en realidad se carga lo físico y después, según necesidad, vamos a ir agregando lo que vaya cargando, ¿verdad? Y obviamente ahí... También que anoten para los inconvenientes, entonces le hacemos llegar a estos así tipo del servicio, ¿verdad? Que los inconvenientes que van, entonces vamos buscando la vuelta, ¿verdad? Otra consulta, por ejemplo, es el sistema de proceso de atención de enfermería, pero nosotros tenemos otro sistema que sería valoración de enfermería. Eso ahí ya no ¿Tiene una valoración? Sí, solamente ahí, pero en otras partes solemos utilizar que el PAE, que es el PAE, y aparte una valoración de enfermería. Eso ya no ¿A qué te referís con cuál valoración de enfermería? ¿La panorámica? sabría decirte qué es enfermería. ¿Qué, esta hoja? ¿O cuál es? Porque en pediatría, por ejemplo, no usan eso. O sea, esto nomás hacen. O sea, acá, por ejemplo, lo que sí suelen, algunos cargan, otros no cargan, por eso esto queda como a criterio del profesional y si es que tiene tiempo carga, es el NOC y el NIC. Que por ejemplo, los diagnósticos si es un paciente de respiración, hidratación, eliminación, etc. Ese es el PAE, ese es el PAE. El PAE como tal, de por sí, si vamos a hacer bien, y a razón del tiempo no se puede hacer bien, es cargar todo eso. Por eso nosotros ahora en una primera tanda, para que empiezan a usar el sistema, pedimos que carguen solamente la valoración y la evaluación. Después, una vez que ya están acostumbrados a eso, ustedes ya pueden ver acá, por ejemplo, que un paciente que es de quirófano, por ejemplo, tiene problemas de hidratación. Entonces su diagnóstico NANDA es desequilibrio nutricional por exceso. Y así sucesivamente. Esto se selecciona, o sea, ya te va cargando todo acá. Vos no haces nada, no escribís nada. Haces una observación nomás en todo caso. Entonces, por eso, en esta primera tanda ni siquiera mencioné luego eso, porque hay que tratar de primero usar lo justo y necesario y después vamos a ir agregando más cosas. Exactamente. Entonces, recuerden que esto va saliendo un evento tras otro y siempre hagan un evento por cada hora. No lo hagan todo encima, porque eso queda mal. En cuanto a la panorámica de enfermería, es lo mismo. También es por hora. Pero acá sí hay un límite de retroceso. Que yo no puedo registrar, por ejemplo, algo que pasó a las 8 de la mañana. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a cargarle cualquier número acá. Le quiero dar guardar y me dice que el tiempo de ejecución para la panorámica de enfermería es de 2 horas hacia atrás. Entonces, eso en realidad para los que son internados clínicos no hay tanto drama, pero para terapia sí, porque es cada 1 hora y tienen que registrar a cada
Entonces, mi sugerencia como Aceneo sería que a medida que, o sea, van a juntar su tiempo realmente en que puedan hacer el proceso de atención y la panorámica al mismo tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, si yo sé que tengo 2 horas, yo puedo retroceder, ahora son las 12, puedo registrar el de las 10, las 11 y las 12, 3 eventos en un solo ingreso. Entonces, hago 3 ingresos de la panorámica y 3 ingresos de mi PAE. Entonces, eso es algo que van a ir puliendo seguramente cuando van usando el sistema. O sea, solamente en terapia lo que va a ser un poco más crítico eso, ¿verdad? Por eso se le habilitó un equipo para cada uno de ustedes. Entonces, Voy a hacer la tabla. sí, acá puedes poner 12 horas, 15 minutos. O sea, vos vas retrocediendo más acá. ¿Qué pacientes registran en ese ictus? Bueno, vamos a ponerle acá, por ejemplo, que peso actual 80. Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto puede ser? 80 respiratoria. Presión arterial 180, 100. Ahí yo le doy guardar. Le doy, y ahí ya guardo. Y en 15 minutos vuelvo a cargar de vuelta. Sí. Y es lo que te dice que podemos ir anotando en un papel nomás y en un solo evento. ¿Cómo lo vas a tener que decir que tiene más de 10 Voy partidos? anotando 12, 12 y cuarto, 12 y en media, un 12 y papelito cuarto. nomás o en la tabla esa que tienen luego. Y después lo transcriben en una sola entrada, lo transcriben todito, ¿verdad? No. O sea, acá yo tengo que modificar la hora. ¿Cuánto es más que para que tengas el más de 10? Sí. O sea, no, es que yo voy a No, hacer pero no es un igual. registro en una sola hora acá. Voy a cargar todo. Yo tengo que modificar esto acá. Claro, pero en una sola vez podés hacerlo de 2 horas. Me Sí, refiero. o sea, que vos te sentás y modificás la hora y cargas Una todo. vez te sentás tu anotación de 2 horas. Sí. Y le vuelvo a repetir por si no Hay, entendieron no, bien. y hay algo que tienen que atender también. Fíjense, por ejemplo, ahora son 12 y 40. Si yo, por ejemplo, pongo 8 y 39, o sea, no me va a dejar, pero yo puedo jugar con los minutos. O sea, por ejemplo, si es que son 10 y 39, por ejemplo, ya no me va a dejar más. Ahora, vamos a registrar esto acá. Acá me dice que ya pasó el tiempo. Entonces yo puedo poner acá 10 y 45, por ejemplo, porque todavía no llega ese minuto. Entonces ahí está otra vez dentro del rango de 2 horas. No, es la hora nomás, es hora y minuto. Entonces tienen que tener en cuenta, o sea, no se desesperen por el tema de las 2 horas, porque son 2 horas con sus minutos. Entonces si es que no les deja, por ejemplo, para la hora que querían, modifiquen nomás el tiempo, porque al final la valoración es por esa hora en total. O sea, yo puedo hacer de 8 a 8 y 59 y sigue valiendo todavía esa valoración. Y eso va quedando así acá. O sea, yo escribo, esta primera parte me sale para que yo pueda escribir. Y acá yo le tengo que dar ver hoja de entrega para ver cómo me sale a mí. O sea, es la hoja que tenemos impresa ahora. Entonces va saliendo así por hora. Sí. Y después tenés acá también que es formato hoja, que prácticamente no se usa, que es para evento por evento. Ese horario es que es cada una hora. Pero a veces, ¿cómo vos le cargas? Para en el código, yo por ejemplo me va a figurar una y cuarto, una y. No, así te va a salir acá, en el rango de hora. Si vos querés, por ejemplo, para código ictus, tenés que ver acá. Y acá te va a salir hora y minuto. Pero a mi panorámico. En tu panorámico general te va a salir así, por hora nomás, porque el cuadro es por hora. Ese está estandarizado ya. Sí. Ah, O sea, ese no es acá, ese no es acá, ese a nivel país está así. Volviendo otra vez a la panorámica, ¿verdad? Acá tenemos los planes, que son generalmente las hidrataciones. Por ejemplo, si es que por ejemplo yo le pongo, qué sé yo, dextrosa con dipirona. No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero igual. Acá tengo que poner los ml que le voy colocando. Generalmente el médico suele cambiar varias veces el goteo. O sea, ese sería el goteo literalmente. Entonces si es que por ejemplo en esa hora yo le pongo 20, después a los 10 o 15 minutos me pide que cambie, entonces yo registro ese evento acá
porque en la hora de la indicación figuraba que tenía que ser 20, Y le guardas siempre. tengo que guardar. Después, por ejemplo, acá ya figura ya, yo no cambio más eso. En el siguiente evento ya me sale el plan precargado. Entonces yo acá cambio solamente el goteo. Ahora, si es que se suspende, esto no se borra, se queda ahí. Usted tiene que poner 0 para que quede registrado que se borró, o sea que ya no se usa más eso, y crean un nuevo plan y pueden hacer hasta P. No, o sea que esto, o sea, queda ya así como 0 ya es suspendido. O sea, ya se sobreentiende que es suspendido. Entonces, lo que sí les recomiendo es que no pisen el plan. Porque, por ejemplo, si es que yo ahora mismo veo esto, me sale acá y dice que es destroza, ¿verdad? Y si yo piso esa información, va a cambiar el nombre del plan que hiciste y no va a quedar registrado que tenía anteriormente eso. Hay veces que sí cambian la solución. Lógico le pasa de Sí, y por eso haces uno nuevo acá. Plan B, o sea, no es plan C, ¿verdad? Plan B, plan C y así sucesivamente hasta que, si es que no cambia la mezcla, modifican el goteo. Si es que cambia la mezcla, hacen un nuevo plan. Y si se suspende, se queda en 0. Si no tiene mezcla. porque Nada. Si no tiene, vía cerrada. Y después acá sería los ingresos, vía oral, si es pecho materno, esa cosa que no creo que aplique, ¿verdad? Pero vía oral, egreso, diuresis, extracción de sangre, etc. Después tenemos, si es que tiene ventilación, que creo que para nosotros, otros nomás luego ya, porque se especifica algunos casos. En realidad, al 100% de la panorámica no entiendo, le soy bien sincero, pero sí, a medida que vamos usando, ahí por ejemplo, si voy a aprender de ustedes, por ejemplo, este había sido para tal cosa, este era para tal cosa, entonces vamos registrando, por ejemplo, si es que tiene, por ejemplo, este que es tubo endotraqueal, o si es por la boca nasal nomás, o cosas así, poco, moderado, gran, entonces yo voy cargando ahí dependiendo de cómo voy teniendo. Y las observaciones generales. Si es que, por ejemplo, hay un evento que yo quiero registrar, o sea, no hace falta que yo ingrese uno a uno. O sea, yo puedo registrar todo lo que me figura acá en una sola carga. O sea, puedo cargarle sus signos vitales, puedo cargarle su plan, puedo ver cuánto orinó, cuánto defecó, etcétera, y ahí darle guardar en una sola vez, para no hacer todas las veces. Entonces, eso también pueden hacer y ajustar su horario como mejor le parezca. Entonces, dependiendo de cómo, o sea, le van a encontrar al final la vuelta de cómo le va a ser más práctico utilizar el sistema. Entonces, mi recomendación sería que busquen un punto en donde puedan registrar todo de una vez. Le va a ser mucho más fácil. Porque si yo voy a estar registrando, por ejemplo, acá, le tomé su peso, voy a guardar. Y después me fui dentro de 5 minutos, le tomé, controlé cuánto orinó, entro acá y anoto otra vez. Entonces son muchos eventos que pasan en pocos minutos que yo puedo registrar en una sola carga. Entonces le va a ser mucho más fácil a ustedes. En cuanto al registro de medicación, esta parte en particular nosotros no vamos a usar porque vamos a solicitar un cambio dentro de lo que sería el sistema de internación. Entonces por eso yo no les voy a mostrar ahora. Porque ahora mismo cuando nosotros cargamos sale, por ejemplo, que solicite un catéter, que solicite esto, que me sale todito mezclado ahí y no sale solamente el medicamento, sale mezclado insumo y medicamento. Entonces, para no confundirle más a ustedes, entonces van a utilizar este proceso de enfermería y acá en la evaluación van a escribir qué es lo que le están aplicando al paciente. Entonces esto se queda nomás sin registrar. Acá les va a aparecer, por ejemplo, si el médico cargó dipirona, dexametasona o lo que sea, les va a aparecer acá. Pero ustedes van a obviar esa parte porque vamos a modificar y no tiene sentido que yo les muestre cómo es ahora y después les tenga que mostrar otra vez cómo va a quedar finalmente. Entonces vamos a esperar nomás que se modifique como tiene que ser y ahí les muestro para que ustedes registren. ¿Sí? Eso sería en cuanto a lo que ustedes hacen de su perfil de enfermería completo, ¿verdad? Después acá está uno que dice
O sea, todo esto que está acá es el evento de enfermería en sí, el cuidado del paciente. Después tenemos este que dice solicitud de medicamentos. Cuando yo voy a solicitar medicamentos, fíjense que si yo le doy buscar acá, me dice que seleccione de qué servicio voy a solicitar ese medicamento. Y acá me sale que si tiene este cuadrito blanco, significa que tiene una orden pendiente para enviar a la farmacia. El médico carga toda la medicación, enfermería va a cargar los insumos, que son los referentes de turno en este caso. Y enfermería como tal, el plantel de enfermería al final tiene que mandar a la farmacia. Entonces yo tengo que darle esta acá tildar, tengo que darle guardar y acá me sale todo lo que se le cargó a ese paciente. Eso fue lo que cargó el médico. Lo que cargó el Cargó el médico. médico, o sea, la enfermera le corresponde corroborar y tildar. Sí. O sea, por ejemplo, ¿por qué le pediste 2 unidades a este paciente? O sea, ese va a ser un trabajo a primero que va a incomodar un poco, ¿verdad? Pero generalmente les va a servir a ustedes para no tener o mucho stock o poco stock. Por ejemplo, si es que, por decir, tienen dipirona, tienen poco y quieren más. Entonces le dicen al médico, puedes cargarle un poquitito, puedes cargarle 1 o 2 a un paciente, entonces nosotros tenemos de reserva o cosas así. Héctor, ¿y si el médico se equivocó y cargó mal? Antes de que ustedes confirmen, tienen que hablarle al médico para que edite ¿No eso. tiene tiempo? No. No le voy a poner 10 si se equivocó y era 1. Sí. O sea, no Pero me da a mí corregir, tiene que corregir a la persona. El médico tiene que corregir, ustedes no tienen la opción de corregir, porque lo único que ustedes hacen es confirmar nomás. Entonces acá lo que ustedes es verifican si es que, por ejemplo, corresponde o no esa medicación. Claro, la cantidad. Y acá ustedes pueden ver a qué paciente, cuando le dan acá en el símbolo más. O sea, en este botón verde, acá le aparece a qué paciente. Acá por ejemplo tenemos uno nomás, pero generalmente le va a salir así un chorizo de todos los pacientes. Y le va a salir un paciente, 15, 20, 30 medicamentos, inclusive en algunos casos, ¿verdad? Porque se va a pedir varios. Entonces, si corresponde, yo le doy confirmar y ahí díselo. El paquete de solicitud fue enviado a la farmacia. Entonces, ahí ya se va para que ustedes hablen con Ceci Sí. para farmacia internado. Y sobre ese punto, los que son de urgencias se va a seguir haciendo por la farmacia de urgencias. Sí. Y los internados, el resto va a ser por parque. O sea, va a ser prácticamente para reposición de sus insumos lo que ustedes están pidiendo ahora. Entonces, Sí, algo, ese inconveniente nosotros tuvimos con él, porque se puso un horario para la farmacia de internados, o para parque, hasta las 10 que lo pueden hacer. Si te ingresan a las 11, no, es para farmacia, parque ya no nos da. sí, o ¿Se sea, retira de farmacia interna? no. ¿De urgencia? no. O sea, si es de la urgencia, sí. Pero si es, por ejemplo, clínica Internado. médica o cualquier internado, al día siguiente te van a reponer todo. ¿Y qué voy a hacer? Y por eso, si es que, por ejemplo, necesitas ya, obviamente, receta manual y te va a traer de la farmacia ambulatoria. O sea, se va a generar la orden sí o sí. Y probablemente te va a tener doble medicación también, ¿verdad? Porque vas a tener que tener una receta para traer de la farmacia ambulatoria. Eso va a ser por fuera del sistema. Sí. Entonces, después al día siguiente te va a llegar otra vez la misma medicación por reposición. Entonces vas a tener, ¿verdad? Para que no te da todo, ellos tienen una hora tope al cual no le puedes enviar Sí. tu O sea, por defecto, creo que está establecido hasta las 10 de la mañana o hasta las 11. A 11 baja paciente y tiene nueva indicación en sala, entonces vos no podés pedir aparte. Entonces ahí es que tenés que pedir por farmacia de urgencia. Por ejemplo, tenemos mucho inconveniente en parque con nuestras altas, porque nuestras altas llevan medicación vía oral. Pacientes que ya no llevan vía, pero en farmacia no le dan porque es un paciente de internado y en parque no te dan vía oral. Bueno, en realidad no, Parque no tiene lo por qué, sea menos por eso, ¿verdad? Generalmente, y eso es lo que yo les indiqué hoy a los médicos, que cuando hay un alta, el sistema tiene la opción de generar la receta, entre comillas, ¿verdad? Pero como el parque no es una farmacia ambulatoria, no se va a ir el paciente a decirle, quiero retirar mi medicamento. Entonces, decirle al médico, hacerle una receta manual para que vaya a retirar de la farmacia. Ya, ese rebote, sí, es paciente internado. Eso es cuestión de organizar nomás. Pero si ustedes me están diciendo que hacen así, yo voy a hablar con la gente de farmacia para que no pase.
Pero ese es de cirugía, o de todo hacen así, o de cirugía. ¿No? Ellos más porque son pacientes que salen sus pacientes en el día, ¿verdad? Cuando pasa, cuando cambia de endovenoso a quiero que mañana te quiere caer un menos, pero Porque te dice que te pueden retirar de parque, pues sí, está internado. ¿cómo es? ¿Pero está internado o no? Se va, ¿O ya está de alta ya? A veces ponele que el paciente se opera en el día y al día siguiente ya pasa a vía oral. Y la cefazolina que tenía endovenoso, al día siguiente ya es cefalexina vía oral. Sí, y ahí bueno, ahí, vamos por ahora. Si el paciente sigue internado, va a ser por reposición, sí o sí. No vas a poder sacar de la farmacia ambulatoria, no te van a darlo. Pero si ya es su alta, o sea, ya tiene su paquete alta y se va. Lo que pasa es que me dice que voy a empezar a la tarde su vía oral. Sí. Su última dosis a las 11. Y después le tengo que dar a las 17 vía oral. ¿De dónde voy a sacar mi comprimido? Inicia tolerancia vía oral y entonces ya empieza. Ya suspendió el inyectable. Ese de la tarde creo que como vamos a retirar, como receta. Si es que necesitan hacer receta manual, no queda de otra, porque la idea, o sea, en realidad el director está en esa de conseguir un personal más. Hablar con Leti y aclararle de cierta forma porque qué es lo que yo me voy a la farmacia. Ese tu jefa tiene que haber, que tuvo que haber retirado de parte. Sí, así es. Y le dice, el paciente piensa que vos ya retiraste su medicamento oral y que no se le quiere dar nunca. Entonces hay que, vamos a hablar con Leti y aclararle que es un paciente que pasa ahora. Luego previsto que haya un personal más que atienda hasta las 6 de la tarde. O sea que para la reposición turno tarde también haya. Pero ya el doctor ya nos dijo que este año es difícil que consigamos. Entonces probablemente va a ser para enero o febrero, en un de vacaciones o algo, en la farmacia del fondo. Porque, para que sea todo por reposición. Si allá eso sí, si se atiende no va a haber tanto inconveniente. Porque ahora mismo por el límite de personal que ellos tienen, decidieron que hasta las 10 y se prepara hasta las 12 o las 1 o algo así para entregar, ¿verdad? Entonces si es que consiguen un personal más, ellos se van a distribuir y probablemente 2 personales van a empezar más tarde y va a cubrir por lo menos hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, la segunda tanda de pedidos va a salir a las 2 de la tarde, o sea, van a poder generar otra vez y se les va a poder reponer enseguida, ¿verdad? Sí, eso sacaron un comunicado justamente acá, no sé si les llegó ya, que probablemente sí, porque está firmado con Sony, que dice por ejemplo que los siguientes insumos se retiraron de la farmacia internada con hoja de reposición, tijera para electrobisturí, catéter para hemodiálisis, tubo de gastronomía, eso. Después botón de gastrotomía y los medicamentos controlados van a seguir siendo por la farmacia ambulatoria con la receta. O sea, el médico va a tener que, o sea, el médico va en este punto va a hacer doble trabajo literalmente porque va a cargar en el sistema de internación para que ustedes sepan qué le tienen que administrar y la receta manual para que ustedes puedan traer de la farmacia. No, eso no. Tiempo. ¿Sedación? Sí, por la estación no retiramos la urgencia. Lo controlado, vida solar. Ajá. No van por parque. Sí, pero eso es lo que acaba de decir. Tiene que hacer doble el doctor. No. Si es internado. Claro. Sí, pero igual. Para que la indicación le llegue a usted, pues tiene que No, o escribir sea, en el sistema. el médico va a tener que hacer la indicación acá en evolución médica, va a tener que cargar para que ustedes sepan cómo tiene que administrar esa medicación. No va a solicitarla a la farmacia, o sea, ustedes no van a solicitarle a la farmacia de internados. No le vamos a dar el ok, No le van a dar el ok. enviar el paquete. No. O sea, aparte que el médico, les voy a mostrar cómo es el del médico para que entiendan, porque creo que hay un desfase acá. Indicaciones médicas, medicamentos. Acá, por ejemplo, ¿cómo se llama? Quilombo. Vida solar. Acá el médico tiene que cargar, por ejemplo, qué sé yo, subcutánea. ¿Cuánto? Un ejemplo. 20 unidades.
también, depende. Como para completar nomás, estoy para finalizar. 4 horas. Y son 120 barretas en un día. Sí. ¿En serio? Sí. Ok. Depende de lo que quieras comprar. Sí. Pueden iniciar a 20 horas. ¿Para qué hora? A 50, 60. Miren acá. Acá le sale al médico para solicitar a la farmacia. Por ejemplo, cuando la medicación se tiene que retirar de la farmacia ambulatoria, el médico tiene que cargar la indicación para que usted sepa cómo tiene que aplicar. Sí. Pero no tiene que tildar esto. Ellos ya saben eso. O sea, va a cargar la indicación médica para que enfermería sepa cómo le tiene que administrar esa medicación, pero no va a solicitar a la farmacia. Porque si no va a generarse doble orden, se va a generar la receta manual, exactamente. O sea, no, respondo tu pregunta ahí. Entonces, esta parte, por ejemplo, si es que por ahí el médico hizo de manera automática todo check, y a usted le sale que hay para solicitar a la farmacia, le tienen que avisar y decirle no retira. O si retiran, tienen ahí para hacer todo, tampoco no pasa nada. Pero esto te sale por cada medicación que vos tenés que estar dando ok. Depende. Porque si está dentro del paquete, ¿cómo hago el desglose de que este no? O sea, vos no podés lo cancelar primero. Claro, pero confirmo todo igual. Ponerle que acá sí me pone lo que sí voy a retirar de parque. Sí. Y dentro de ese me puso vida sola. Sí. ¿Y cómo voy a hacer? Y tiene que hablarle al médico para que elimine eso y después recién confirmar. Ay, Dios mío. Yo creo que le voy a dar al médico picado. En realidad así se está haciendo con neonato ahora, porque justamente ahí ese es el problema, ¿verdad? El tema es que ellos tienen un paciente, no sé si les van a correr cuando hay mucho grupo de pacientes. Sí. Entonces, hay algo que tienen que entender acá y creo que todos están, o sea, se están asustando, creo. O sea, nosotros, no, es que desde el lunes nosotros ya vamos a empezar con los 100.000 pacientes. Eso del respirador y ese manejo, digo que se va a asustar de tu O sea, todo lo que, o sea, este sistema es progresivo. O sea, el lunes vamos a empezar probablemente con 2, 3 o 4 pacientes. Hoy, probablemente ni siquiera vamos a entrar hacia clínica médica interna, va a ser en la urgencia nomás luego. Después, o sea, el circuito, o sea, se capta al paciente por la urgencia y si es que el paciente de urgencia, por ejemplo, tiene que pasar a quirófano, ahí nosotros nos movemos con ese paciente y vamos a recorrer todo lo que tenga que recorrer el paciente por sistema. Entonces, los pacientes que ya están ahora por papel van a terminar su atención por papel, de eso no se preocupe, porque no viene al caso tratar de escribir todo lo que ya se escribió. Entonces, probablemente ni siquiera entremos en cirugía el lunes, o puede ser para una programada o algo así, para probar con un paciente por lo menos. Entonces va a ser un entorno más controlado. Entonces podemos ir viendo y qué ajustar y qué no ajustar, ¿verdad? Se llegó a ver como para ellos, que no tienen médico, cómo van a hacer especialidad. ¿Tiene médico? ¿O no? Porque No tienen en la sala, no tienen a alguien Tenemos médico de guardia, los médicos de guardia están en la urgencia. en la urgencia. Pero viene ahí a hacer las evoluciones, ¿o no? ¿O cómo es el tema? Y eso es lo que te expliqué, son pacientes que vos le ingresas porque están en la lista de cirugía, le preparas, sube a quirófano. El médico después baja para darle su alta. Pero sí es su paciente, porque también hay pacientes que no es de ese médico. Ellos no se toman. Pero la guardia del lunes operó hoy, que se fue al día siguiente, entra el otro. Y después recién viene a verle ese médico de... Sí, ese que viene. Porque son especialidades, pues. Y Eso hay- es lo que hay que ver ahí. hay, cómo va a ser esta cosa. Ponerle, por ejemplo, tenemos traumatología y urología. Urologo no hay lunes. ¿Y quién hace la evolución del urólogo? No hay. Entonces, Y está, o sea, el paciente está de base ahí. está con el padre porque te dejó indicación que vos vas a seguir y hacer por los siglos hasta que yo venga. por ejemplo, hoy está el doctor Núñez, va a operar 2 pacientes, ¿verdad? Él nos viene sábado, domingo, lunes, martes parece. A las 11 de la mañana, después de que termina su consultorio. Y mientras nosotros seguimos la indicación del... ¿Lo que es? El paciente sobrevive porque necesita enfermería. A no ser que se le designe a alguien ahí que haga esta Bueno, activación. vamos a suponer Hay que que- coge esta piscina cada 8 horas o cada 12, por ejemplo, ¿verdad? El sábado o domingo, ¿cómo yo hago eso?
Y ahí en realidad tendríamos que hablar con el doctor Lurachi para que haya un residente que haga eso. Para que caiga el medicamento, lo que también es. Sí. Nosotros no podemos. Porque prácticamente nosotros manejamos Porque- todo ese tema. De todos los días tiene que ser eso. Claro, o sea, ahí por ejemplo eso no está contemplado, tengo que reunirnos con él para definir eso. Pero hay algo que tienen que tener en cuenta también, que no necesariamente el médico necesita estar en el lugar para hacer la indicación. O sea, por ejemplo, él puede estar en consultorio, puede hacer la indicación. Puede, Porque hay veces que no está. A Pero hay veces veces que no hay luego. no hay- o sea, de hecho que cuando no hay no se puede hacer nada, tiene que ser otro médico el que haga eso. Y, por ejemplo, yo le pido al doctor Cortés, que es traumatólogo, que me cargue 20 sueros fisiológicos para un paciente de urología. No me va a cargar uno de sus pacientes y no se va a querer No, o sea que vamos por partes. O sea, lo que es suero y demás cosas va a ser enfermería. La medicación. Un ejemplo Ah, más. no, pero No, no, fíjate, es un paciente. fíjate acá algo. A ver, lista de camas. Supongamos, vamos a hacer el ejemplo que vos estás diciendo. Cuando vos te vas en indicación médica, yo puedo cargar por cuántos días quiero que sea esa receta. O sea, todos los días ya me va a salir eso. O sea, si yo marco por tiempo indefinido, es todos los días yo tengo que renovar esa receta. Pero si yo ya marco ya por 5, 6, 7 días, va a aparecer esa misma receta. Pero acá yo ya tengo que solicitar la cantidad de lo que yo necesite. Decime por un ejemplo, ¿qué puede ser? Ponerle 3 días se usa gentamicina. ¿Genta con qué? Gentamicina soltera. Uno al día por 3 días. Eso es inyectable. Subcutánea 3 unidades cada. Pues ya lo que va a tener es un pollo. Cada 24. Cada 24. Ampolla, ahí está. ¿Cada cuánto? Cada 24. No. Por 10 días, ¿verdad? O ya es mucho ya. Un ejemplo, ¿verdad? Y ahí le dice 3 por día. Entonces el médico tiene que calcular. Si le va a dar 3 por día, son 30 lo que tiene que solicitar de una vez. Entonces, ¿Qué sigue cada 24 es? O 20 por día. Da tres- Dosis de nosotros. entonces ahí, acá es lo importante, encargar la cantidad que va a usar ya eso. ¿Es necesario todos los días nosotros darle el ok? No, una sola vez. Ya van a venir las 10, los 10 Eso hay que hablar con Ceci, Suni. Hay que hablar con Ceci, por ejemplo, el de especialidad en particular. Que si es que ellos piden un paquete grande, Para ver si autorizado que sea así. O con Ceci. o sea, en realidad ya es con Ceci directo nomás. Sí. Porque puede suceder dos cosas. Le va a dar por día, 3 por día, hasta completar el stock. O le va a dar los 30 de una vez. Eso depende de a qué acuerdo ustedes lleguen con la gente de farmacia. Pero en el día, o sea, yo pensé que todos los días generaba el sistema. Yo genero hoy por 10 días y me dan por 10 días. Lo que dice tu sistema. De ahí a que cómo me va a decir lo que no sabes. Ese es el tema, ¿verdad? Por 10 días no te va a dar. O sea, Por día no hay dos escenarios. O te va a dar 3 por día, porque acá en dosis días dice que 3 te tiene que dar. O te va a dar los 30 de una vez y ves cómo vas a usar. Que probablemente no va a ser así. Te va a dar los 3 por día. Sí. Pero la orden ya se genera porque a ellos les aparece como pendiente de dispensar. Inclusive les puedo mostrar esto acá. Este sería el módulo de farmacia. Estamos saliendo a cualquier otro lado ahora, pero acá ellos tienen, por ejemplo, cantidad ya dispensada y a ser dispensada. O sea, va a quedar pendiente y ellos van descontando Ellos hasta pueden que saber que cuando hasta ya- que llegue a 0, ¿verdad? ¿Qué pasa si suspende esa medicación? Ponerle que ese antibiótico mismo antibiótico tiene que ponerle por 10 días y a los 5 días le suspendieron y cambiaron por otro. ¿Qué pasa con ese día Y sí, o sea que si es que por ejemplo acá, supongamos que acá tiene que haber 30 y ya se le entregó 8, por ejemplo, el médico tiene que suspender esa receta y ahí se anula ese y se queda con el stock que se entregó nomás, o sea, con los 8 que se quedó y ya se anula el resto. Dice, a ellos les va a salir lo suspendido, le sale ya cuando se suspende la receta.
Por día nomás. Entonces, por eso, en realidad vamos a ir servicio por servicio y vamos a encontrar ciertas particularidades como ir adaptando. Pero el sistema está preparado y es relativamente flexible en casi todos los escenarios. Entonces, si es que, por ejemplo, a ustedes les va a servir que se resete por X días, vamos a hacerlo así. En la mayoría de los servicios, como tienen residentes, entonces están haciendo por día. Entonces, por día confirma sí, no, sí, no. Entonces, lo que queda pendiente para nosotros es ver la reunión de si es que va a haber un cirujano que va a hacer las correcciones, entre comillas, todos los días, por lo menos que se vaya uno ahí a mirar todos los pacientes, que sea a las 8 de la mañana o cosas así. O orientarle a los médicos que ya haga por los días que no va a venir. Exactamente. Eso Es cuestión de ordenar esa parte. ¿Alguna especialidad? y alguna especialidad, no todo. Psicología, por ejemplo, es un ejemplo que pedimos y eso es lo que más. Ok. Entonces, a ver, volvemos a ver acá. Enfermería, solicito de medicamento y ya está. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, en disponibilidad de camas, vamos a ver, o sea, ese es donde yo tengo que modificar, perdón, acá, modificar estado de camas. Esto que está ocupado, por ejemplo, cuando el médico le da alta, tengo que irme acá en disponibilidad de camas, perdón, modificar estado de cama, y acá me va a salir para darle disponible. Eso Por es ej- enfermería. Sí, enfermería es el que tiene que liberar la cama. El médico hace el alta. Si yo le doy guardar y no tiene un alta hecho por el médico, sale así. O sea, esto significa que el médico no hizo el alta. Entonces ustedes no pueden liberar la cama. A veces le dan su alta y pacientes. Y ese usted nomás ya, o sea, el médico puede hacer su Claro, alta entonces puede estar de alta, pero cuando el paciente realmente se mueve, cuando el paciente sale de la sala, ahí ustedes entran acá y le ponen disponible. En otros casos ya vimos ya, por ejemplo, así, que, qué sé yo, tienen 8 camas, pero de esas 8 camas, 2 están descompuestos, ustedes ponen en reparación. O si el paciente, por ejemplo, qué sé yo, en una sala hay 3 camas, pero hay un paciente que con KPC, o lo que sea, entonces aislado dice acá. O tenés que ponerle aislado a ese paciente, acá por ejemplo, a este paciente aislado, le da a guardar, entonces cambia el color, ustedes saben que ese paciente es aislado y las otras camas tienen que poner en reparación para bloquear. Entonces ya se entiende ya que esas camas no se pueden usar porque ahí al lado está un paciente aislado. O sea, yo puedo ver, yo estudio especialidades, puedo ver de clínica médica su cama libre y su cama ocupada preparada, ¿verdad? Sí, Puedo. esto sí. Pero la indicación que le están, o sea, el PA y demás cosas, no. No. Este que está en gestión de cama sí, porque cualquier enfermero puede modificar lo que hay en cualquier servicio. Porque el tema de las rotaciones y demás cosas. Pero lo que hace enfermería de pediatría, por ejemplo, pediatría de gineco, eso no se puede ver. Ni ver tampoco. No. Por eso es lo que nosotros hablamos de las rotaciones. Que si es que, por ejemplo, un enfermero que está en maternidad va a pasar a cubrir, por ejemplo, urgencias, me tiene que avisar para que yo le habilite el servicio de urgencia, de clínica médica, para que pueda evolucionar como enfermero de clínica médica. Ah, cada enfermero Tiene su servicio asignado. Y la contraseña de cada servicio. La contraseña es de cada uno, individual de cada uno. Y en ese punto hay que hacer nomás hincapié otra vez en el tema de la seguridad, ¿verdad? O sea, no se comparta la contraseña, porque al final lo que ustedes escriben por sistema es lo que queda registrado ahora. Entonces, si se van a prestar, sepan por lo menos a quién le van a prestar, ¿verdad? Y por lo menos tengan la certeza de que no va a hacer cualquier macanada, ¿verdad? Porque con ese usuario se puede confirmar medicación, se puede evolucionar mal, se puede cargar la panorámica mal y después al momento de generar esos informes puede haber complicaciones. Las contraseñas, creo que, a ver un poco, pregunta para que quede en el video. En el caso, sabemos que tenemos el expediente del paciente, Sí. tenemos la carpeta del paciente, la hoja de enfermería ni las indicaciones, en este caso ya no se archiva más en la carpeta, en el expediente del paciente. No, porque se queda acá. O sea, Mi pregunta era en el caso de que en algún momento se necesite mirar la hoja de
Sí. O sea, por ejemplo, vamos a buscarle a un paciente, que es esto. Acá hay uno que dice informe de internación. A ver, un ratito. Revisar todo. Acá, ficha de internación, indicaciones médicas, altas notas clínicas. Ya. O sea, yo enfermera jefa puedo mirar la evolución de los otros. Sí. ¿Sí? Como es la habilidad de todos. En tu caso, por ejemplo, vas a figurar en todos los servicios. No, claro, pero una enfermera jefa de servicio, por ejemplo, que es de cirugía, Sí. quiere ver el registro de Maura. Que es de cirugía. Sí. Sí, va a poder ver. Va a O sea, ser- de hecho que eso está abierto para que los que son del servicio puedan, o sea, está abierto para todos. Por ejemplo, vamos a hacer por un paciente real. Vamos a irnos en el... Todos igual vamos a tener carpeta y eso solo en los estudios, y eso solo en la... O sea, de hecho que no se elimina el papel al 100%. Sí, porque no hay forma de escanear y alzar ahí No. los estudios. Este ya es nuestro en producción. Vamos a irnos en, por ejemplo, enfermería. Vamos a buscar en ginecobstetricia, maternidad, por ejemplo. Acá, por ejemplo, ellos pusieron así. Este es un paciente, está aislado y las otras camas están en reparación. O sea, esto es ahora. Y después los otros están ocupados. Por ejemplo, yo entro acá. Acá va saliendo, fíjense. Fátima Orué, Fátima Orué, Fátima Orué. Muy abajo dice Lidia. Se va saliendo por todas las enfermeras que hicieron desde los otros turnos. O sea, va a salir desde que empezó su internación, que es el último registro que está acá abajo mismo, hasta la última, perdón, acá, hasta el último, o sea, el que sale acá arriba es el último que se cargó casi recién, por ejemplo. Entonces, el más antiguo va a estar abajo mismo y el más nuevo va a estar arriba. Entonces, obviamente, como el paciente sigue internado, vas a poder ver vos y vos, todo lo que están en ese servicio. Entonces, yo voy a poder ver, por ejemplo, generalmente lo que suelo ver es, por ejemplo, acá. Esto justamente se entrega a la guardia. Entonces, ahí yo puedo ver, por ejemplo, lo que escribió la que está saliendo para que yo pueda saber qué le voy a hacer. Por ejemplo, qué sé yo, medicación pendiente de penicilina, tal cosa, o cosas así. No sé si así se manejan realmente, ¿verdad? Pero en algunos casos sí anotan, ¿verdad? Te cuento que sí. Entonces veo que, por ejemplo, no le pudo administrar, a veces le hace verbal nomás y el que está ingresando es el que escribe. O a veces escriben también, ¿verdad? Que realmente depende de cómo quieran manejarse ustedes ya esa información. Y esa parte de cuando te hacen la medicación, tiene que generar mitad para... O sea, ahora el tema de medicación, indicación verbal ya no existe más. O sea, tiene que estar registrado en el sistema así. El médico te tiene que hacer dos cosas. Te tiene que cargar la indicación, o sea, tiene que solicitar el medicamento sí o sí. Y acá en este medidas de enfermería, o sea, este paciente no tiene ninguna medida, pero vamos a buscar otro. Vamos a ir, gineco, maternidad. Vamos a hacer que de enfermería, como si fuera que ustedes están viendo luego eso. Acá, ustedes se van acá en fichas de internación, van a encontrar este que dice indicaciones médicas. Ahí tiene que estar escrito que el médico te solicitó un cambio de medicación, un cambio de suero, un cambio de esto, un cambio de aquello. Todo tiene que estar escrito. O sea, ahora eso de indicación verbal ya no ustedes tienen que ser más celosos en ese sentido y no hacer. Si no está en el sistema no voy a hacer. Va a quedar mal lastimosamente. Pero una forma también en que vamos a dejar registrado, porque acá va saliendo, fíjense. Esto, por ejemplo, escribió la doctora Alicia a las 7:29. Esto se escribió ayer a las 13. Entonces va saliendo uno debajo de otro. Sí, o sea que todas las modificaciones que se van haciendo. Si es que no hay modificaciones, obviamente va a salir todo igual, pero ustedes van viendo acá qué es lo que se le tiene que hacer o qué no. Entonces, en esta parte que dice ficha de internación, No me permite lo otro, ¿verdad? Que no me indica, yo quiero hacerle, hizo fiebre y le quiero hacer una ditirona, no me acerca del sistema. Si no vos está podés el- registrar en tu PADE, porque te va a dejar escribir. Pero eso es contraproducente para vos, porque no hay pues un papel o algo escrito que diga que tuviste que aplicarle eso. Sí. Entonces no les convendría hacer, a no ser que vos tengas una confianza con el médico y el médico te diga, hacele y después yo te voy a cargar. Pero vos tenés que insistirle otra vez que cargue eso, ¿verdad? Sí. Y tenés que tener en cuenta también que
yo no puedo aplicarle un medicamento a un paciente a las 7 de la mañana y se escribe a las 7:30 recién, porque obviamente la indicación está después de la aplicación. Entonces, yo les diría que no hagan, ¿verdad? Ellos pueden modificar la hora de sus publicaciones, por ejemplo, ellos indican a las 11, un ejemplo, a las 11 sus publicaciones, y por las 7 de la mañana. Eso lo pueden hacer ellos. No, le carga La directo hora así. que ellos graban es la hora exacta que está emitiendo. Sí. Y el tema de los drenajes, primero no sé cómo se llama, o hay un horario donde hay En panorámica. Acá va eso. en el ingreso estará ahí. Acá. Sí. Ingreso y drenaje y Drenaje. Acá está. Drenaje. Pero en ML nomás se pone. O así nomás lo puede hacer. Ustedes ponen valores nomás ya, ¿verdad? Sí. O sea, lo único que. Solo drenaje tienen el anterior sitio. Ah, sí, sí, cierto, cierto. Por decirte, esta es la hoja de enfermería. En la pantalla yo puedo ver una panorámica así general de lo que recibió del instituto, por decirte sus sindicales, Este. sus balances, todo lo que es referente al día. Y eso es Esta es la panorámica. eso es lo que se cargó de una hora nomás. Pero tenés allá hasta las 6 te vas a ver. ¿Sabes lo que te digo? Porque generalmente el otro viene y mira la hoja de enfermería y ya ve todo. Hizo fiebres y qué medicación recibió completo. Entonces ellos generalmente quitan esa foto y en la recorrida muestra así en la O sea, pantalla. de hecho que ustedes, o sea, todo lo que ustedes escriban en el PAE y en la panorámica de enfermería, el médico puede ver. Sí, pero no en la recorrida, por ejemplo. En realidad sí van a tener que ver. Porque hoy a la mañana se les mostró cómo pueden acceder a lo que ustedes escriben. Entonces en la recorrida ellos tienen también tablets, entonces van a poder ver eso. O sea, ahí también ellos se van a ajustar seguramente cómo hacen. Por ejemplo, Gineco creo que es el que mejorcito hace su recorrida, porque ellos tienen, por ejemplo, casi todos los médicos tienen nodos, entonces se van con sus nodos así y van haciendo ahí, ya no usan mal papel prácticamente. Ellos son los que mejorcito tienen ahí. Hay un ítem ahí en donde te puede dar signos vitales. Un panorama así de una semana o de todo el tiempo que yo controlé. En la panorámica nomás sería eso. Solo de la terapia. En la Pero es de panorámica. un día, en la panorámica. Pero Acá yo puedo modificar las fechas, o sea, yo puedo ver las fechas que está internado acá. Ah, sí. Por ejemplo, acá, Y ahí acá te cambia de la hora. y me muestra otra vez el otro día. Acá, Día a día únicamente vas a tener que ver. sí, no, hay uno que sea así completito. Ah, así. ya. Acá, por ejemplo, sí tiene más registro, ¿no? Sí. Por ejemplo, es del 13. Pero es del día, le cambian con la fecha al y ve. Va a tener que ver, va a tener que ver, va a tener que entrar por más. Sí, Claro, no va a ser igual. Porque eso es, viene de un día que vos le haces de mañana, tarde, noche. Y después le pones la fecha, mañana, tarde, noche. Y tenés acá hasta que termine la hoja. sí. Tenemos un panorama ahí de todo. Y van a tener que entrar en el sistema. O sea, esto va a ser nomás una adecuación sí o sí, ¿verdad? Sí. O sea, eso no se preocupen. O sea, yo les diría que al empezar pueden hacer mixto, hacer la panorámica en papel y hacer en el sistema. Pero si ya se animan, hagan por sistema nomás ya. Porque es todo un doble trabajo de En realidad, pero si va a ser progresivo, si yo hoy tengo 25 pacientes y voy a hacer de uno que ingresa al otro que ingresa, va a ser... claro, o sea, por eso no vamos a aventurar a hacernos lo loco de meter todo lo que hay, porque no va a funcionar así. Sí. Entonces van a ser siempre los nuevos ingresos nomás. Va a llegar un punto, o sea, nosotros tenemos previsto hacer acompañamiento in situ por 2 semanas. Y en esas 2 semanas, en 2 semanas ya tenemos que tratar de captar todo ya. O sea, en 2 semanas tendría que eventualmente estar todo por sistema. Nosotros, por ejemplo, solemos prestar cama a los pacientes de cirugía para estudios. Colonoscopia y la situación de endoscopia. Estos pacientes ingresan sin indicación médica, se van de alta sin indicación médica y sin orden de internación. Paciente está en la lista, hay que ingresarle. O sea, si es que, por ejemplo, ese es un paciente, Para estudio, llamémosle que es un paciente para estudio o ambulatorio, porque viene para eso nomás. Sí. Entonces no hace falta ingresarle al sistema porque no tiene razón de ser. Y todo lo que hicimos Los insumos que vamos a usar
Pero si ese paciente está un rato no está, ¿verdad? ¿O no? Y se hace todo y se va. Lo ideal sería que esté 1 o 2 horas, pero ¿qué pasa? Ingresa a las 7 de la mañana y tiene que esperar que venga el médico a darle de alta. Puede ser a la 1, puede ser a las 5 de la tarde. Hay pacientes que se quedan, hay veces que se quedan a las 19 horas, siguen Y hay pidiendo veces que alta. se queda internado. Pero no necesariamente hay que ingresarle a eso porque vos le haces día, le haces suelo, le haces medicación, le haces todo hasta que va. Ah, no, yo pensé que era así, tipo, No, por no, 1 o no. 2 horas nomás y ya. Lo ideal sería que sí, pero no. El paciente recibe toda la atención de un paciente internado. Es más, se queda más tiempo a veces que nuestro paciente, vamos a decir, para cirugía. Ese es para anotar. Sí. Pero, o sea, en el caso de que, o sea, si ya sabemos que se va a quedar más de 6 horas o cosas así, ingresarle sí o sí. O sea, le tiene que hacer su ingreso y su egreso sí o O sea sí. que esperamos que ellos le ingresen, pues son pacientes de cirugía, y ahí nosotros le ingresamos al paciente. De hecho que va a ser así únicamente, no va a quedar de otra. O sea, ustedes no van a poder registrar nada ahora si es que el paciente no está ingresado. Claro, pero esto es cuestión de hablar, a ver si le designa a alguien, entonces ya le hace ahí arriba, porque no hace falta que baje ahí en la especialidad, puede hacer en cirugía, Sí. y le falta a ellos. O sea, le llamamos al paciente y con el número de celular ya vamos a ver si está activo. Si no, esperamos que ellos le ingresen para poder ingresar. En otros días, Sí, sí. Tenemos copia. Ok, para responder la pregunta de Liz, acá hay un apartado que dice historial, que es el que tenemos acceso director general, director médico y yo. Dice acá, historial de evolución médica y historial de enfermería. Entonces si yo le doy acá y le pongo su número de cédula y le pongo el rango de fecha, este ya es para un paciente post alta. Entonces le voy a poner por ejemplo acá. Le doy acá a ver. Y yo ya tengo ya todo su PAE. Y esto no se borra. O sea, esto se almacena localmente en informática y hace un espejo en el ministerio y o sea, eso no se va a borrar prácticamente. No sé cuánto tiempo legalmente tiene que estar almacenado, pero no, o sea, no se borra. O sea, si esa es la preocupación del porqué del registro y demás cosas, no se preocupen que todo lo que ustedes escriban acá se va a quedar respaldado sí o sí. Ok, entonces no sé si es que tienen alguna duda o alguna consulta. Creo que en líneas generales mostré casi todo. Entonces después obviamente seguramente va a haber alguna que otra consulta. Lo ideal sería que todos tengan mi número, entonces me escriben directamente luego. Nosotros estamos preparando para que funcione, o sea que para que nosotros podamos dar soporte presencial desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, incluyendo el cambio de guardia por cualquier cosa, turno noche. Después de esa hora de soporte remoto. Por eso le estamos instalando a todas las computadoras un programa que se llama Anidex. Van a encontrar así. Esto ustedes abren y les va a aparecer este código. Ustedes eso me pasan a mí y yo me puedo conectar desde mi casa a esa computadora para poder ver y darle alguna, por lo menos indicarle algo como tienen que hacer. No voy a tener acceso a las tablets, eso sí, pero de las computadoras que están instaladas sí voy a poder. Así que por ejemplo quieren hacer una consulta fuera del horario en que nosotros estamos, entonces me avisan, me conecto un ratito y vemos sin ningún inconveniente. O sea, vamos a tratar de que estas 2 semanas que vamos a estar de implementación, vamos a tratar de darle toda la atención posible para que funcione esto, porque hay un punto también que no es que es informática nomás lo que quiere o el director quiere, esto ya es una imposición ministerial, o sea, no nos queda de otra que usar. Entonces vamos a tratar de usar de la mejor manera posible, adaptando a cada escenario que se vaya presentando. ¿Está bien?